Te presento la doctora Sheila Justo Sánchez, es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, hizo el máster en gestión y administración sanitaria, experta en prevención de riesgos laborales, es vicepresidenta de AMIT, es presidenta del sector de médicos jóvenes y MIR AMIT y secretaria técnica nacional Médicos Jóvenes y MIR CES. Bueno, encantadísima de poder participar en estas jornadas un año más. Y bueno, estas jornadas de inmersión yo creo que tienen un encanto especial porque es el primer contacto que tenéis pues con conceptos que van a ser útiles para todos, y hay unos conceptos que son laborales que creo que es importante que os contemos y que nos tengáis como referente, y por eso es importante que nosotros también estemos hoy aquí. Así es que he hecho una presentación, pero mi intención hoy es que sea lo más práctico posible para que pues la utilidad de esto sea en el día a día. Entonces, voy a intentar empezar presentándolo, y sí me gustaría que cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentarme, pues me podéis interrumpir y podemos seguir a posteriori, después de haber resuelto la duda, a ver si puedo presentar. Perfecto, pues si os parece, lo que os digo, empezamos. Perfecto, pues muchas gracias. Vale, pues a ver, desde luego todos sabéis lo que cuesta llegar aquí. Enhorabuena, porque después de la larguísima carrera que nos trae hasta terminar el examen MIR, empezáis un periodo muy bonito y muy intenso que es la residencia. Y bueno, pues es verdad que la residencia no es tan ideal como a veces pues aparece en las series, y lo que vamos a hablar y nos vamos a centrar principalmente son en los aspectos laborales de la residencia, que bueno, tienen muchas diferencias entre especialidades, pero sí que hay un eje común, una normativa común, y que es lo que yo vengo a contaros aquí. Sé que sois residentes de toda España y en principio pues cada uno de vosotros tendréis, si estáis en diferentes comunidades autónomas, unas condiciones específicas de vuestras comunidades, pero hay normas comunes que es en las que me voy a centrar, a pesar de que luego los sueldos entre las comunidades cambian. Y bueno, incluso en Madrid, que hay hospitales de gestión pública y privada, también tienen diferencias las condiciones laborales las condiciones laborales de los residentes que están en la medicina pública del SERMAS con respecto a otros que están en centros privados, porque tienen convenios. Me refiero a que tienen normas propias porque tienen documentos específicos de condiciones laborales propios. Todos los residentes en principio tienen normas comunes, y luego dependiendo de la comunidad autónoma o la gestión del centro. Voy a ir a lo más global y a partir de ahí vosotros me vais contando si tenéis alguna duda al respecto. Lo primero que quiero explicaros, y no sé si lo sabéis, porque entiendo que siendo R1 muchos no sabéis lo que es lo que es el Comité de Empresa de Residentes, y además algunos derechos y deberes que vienen en esas normas generales que regulan a todos los residentes de España, para que sepáis cuál es el suelo legal sobre el que pisáis durante estos años de residencia. El comité de empresa pues es como los delegados de la clase, o sea, es en vuestra comunidad autónoma un grupo de residentes que se elige a través de las elecciones. Las elecciones, dependiendo en qué comunidad estéis, se están celebrando en uno u otro momento. Por ejemplo, hace poco fueron las de La Rioja, bueno, pues en noviembre fueron las de Madrid, el año pasado fueron las de Castilla-La Mancha. Pues bueno, es un poco saber en qué momento se ha producido el proceso electoral, y lo interesante sería saber quiénes son vuestros representantes legitimados, porque ellos van a ser el núcleo. En este caso, yo os pongo la foto de los de Madrid, ahí tenéis a Antonio Puyol. Estos residentes van a ser el núcleo que van a representaros, a tomar las decisiones, a comunicar oficialmente las cosas tanto a la administración como a los hospitales. O sea, es el núcleo legal con el que se mueven
todas las decisiones que tienen que ver con los residentes. Y desde luego cualquier escrito que podáis hacer a nivel individual o a nivel del servicio siempre tiene mucho mayor empaque si está también llevado a través del comité de empresa de residentes, porque sí que hay ahí una norma, una regla de comunicación y bueno, pues en este caso las administraciones tienen obligación de tener relación con el comité de empresa y a un residente o a un grupo de residentes podrían no responderles. Estas son las papeletas cuando se elige el comité de empresa, cuando se vota, y las elecciones son normalmente cada 4 años. Ya os digo, en Madrid ha sido en noviembre de 2023 y ya hasta 2029 no serán, y las anteriores fueron en 2019. Todos los residentes, todos los representantes, mejor dicho, del comité de empresa son residentes. Cuando los residentes dejan de serlo, tienen que dejar de ser del comité de empresa y hay que seguir pasando la lista. Como veis, hay muchísimos. Nosotros necesitábamos solo 31 miembros, porque en Madrid hay 6.200 residentes. Depende del número de trabajadores, hay un número de representantes. Entonces, en el caso de Madrid, que hay 6.200 residentes, hay 31 representantes y como veis la papeleta es mucho más florida, hay muchas más personas porque cada vez que un residente termina tiene que pasar el siguiente. Por ejemplo, Alejandro Marcellés, que es el primero ahí, es R5 ya, que termina el año que viene. R5 empieza en julio, ya sabéis que los R1 de 2020 empezaron en septiembre, por tanto es R5 en septiembre del año que viene, o sea, termina en septiembre del año que viene y ya dejará de ser parte del comité de empresa y tendrá que pasar otra persona de la lista. Lo habitual o lo ideal sería que los R mayores os explicaran qué es esto y vosotros también se lo transmitierais a los siguientes para que hubiera una renovación constante. Porque cuando yo era residente, pues no había comité de empresa. O sea, la importancia que tiene esto es que si no se promueve, pues en las elecciones no se presenta nadie, no sale nadie y os quedáis sin órgano de representación. Por eso es importante que lo conozcáis. Bueno, yo esta diapositiva pues un poco la adjunto habitualmente pues para animar a los residentes a formar parte del comité de empresa. En este caso es verdad que lo tenemos completo porque está recientemente renovado, pero yo os digo que la experiencia de ser parte del comité de empresa, dependiendo un poco también de la actividad de los residentes que se reúnan para ese periodo electoral, pues puede ser muy, muy enriquecedor porque realmente son cosas que no vais a aprender en otro contexto. Son cualidades, habilidades que en principio pues dentro de la medicina no existen. Os da una visión muy global de cómo funciona el sistema y por qué funciona así. Y bueno, pues tendríais una doble función y por tanto una especial protección. Una cosa es vuestra labor como residente, que es como médico en formación. También me refiero a PIR, a IR, a KIR, o sea, son todos los residentes los que están representados. Y por tanto, una cosa es la función de médico o de especialista residente y otra cosa es el tema de las funciones de representación que tienen pues una protección especial porque obviamente no habláis en vuestro nombre, sino en nombre de los 6.200 residentes que hay en la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿qué hace el comité de empresa? Reuniones, comunicados. Bueno, pues esto un poco lo iréis viendo porque además como Antonio forma parte, además de otros residentes del SERMAS, pues veréis cuando vayan saliendo comunicados, etcétera, que estamos un poco en los principios, veréis cuál es la actividad que tiene y además que son vuestros referentes para cualquier duda, pregunta que se os ocurra durante este periodo. El marco jurídico general es lo que yo os decía que esto es lo que un poco unifica a todos los residentes a nivel normativo, independientemente de en qué régimen o en qué hospital estén. Luego hay normas más específicas, pero en este caso esto sería lo general y por eso os lo traigo aquí para que lo conozcáis y sobre todo son derechos, deberes y lo que tiene que ver con la supervisión del residente.
Hay mucha normativa general que se aplica a los residentes porque no tienen un convenio propio. Como sabéis, durante 2020 estuvimos insistiendo en que necesitábamos un convenio de regulación de las condiciones laborales de los residentes. Sin embargo, pues no ha sido posible ni en Madrid ni en ninguna comunidad autónoma, y hay muchas cosas que se escapan de las normas básicas que os ponía en la anterior diapositiva y se tienen que aplicar como al resto de personal. Pues cuestiones que tienen que ver pues, con los días de vacaciones, con los días de formación. O sea, no tenemos unas normas específicas para algunas cosas y hay que tomar la normativa general. Y luego ya sabéis que hay normativa de aplicación hacia el paciente, que lo habéis conocido durante la carrera y que, bueno, pues en principio la iréis aprendiendo sobre la marcha, de forma pues un poco con la práctica diaria, y que también son normas muy importantes que hay que tener en cuenta en el ejercicio de nuestra profesión. De los 2 reales decretos que os decía al principio, voy a hablar solo de derechos y deberes de este real decreto y las cuestiones que tienen que ver con la jornada, que yo creo que es lo más importante. Y empezamos por que vuestra relación laboral no es una relación laboral como la de los adjuntos, que somos estatutarios. La relación que tenéis vosotros sois personal laboral de carácter especial en formación. Es decir, estáis en una situación con una relación laboral que es un contrato laboral, que es como os contratan a vosotros, pero con doble función, es decir, con una función formativa a la vez. Y por tanto, como peculiaridades, no tenéis periodo de prueba, el examen médico es lo que determina si podéis acceder o no a la especialidad. Como sabéis, habéis hecho un examen médico que puede ser limitante en algunos residentes. Por ejemplo, acordaos el año pasado esta chica que era tetrapléjica y que le dieron un no apto, pues para una especialidad en concreto, que luego se puede adaptar para otras. Pero es verdad que el examen médico determina si podéis o no ejercer o empezar a hacer la especialidad en lo que habéis elegido. Por ejemplo, cosas tan especiales como un temblor fino sería un no apto para un neurocirujano. O sea, quiero deciros que es que cada examen médico es ajustado a cada especialidad, porque hay peculiaridades de las especialidades que no pueden verse limitadas, y ciertamente esto sería una prueba inicial que antes de la incorporación la pasáis y a partir de ahí pues ya empezáis a trabajar en ello y termináis siendo especialistas en lo que habéis elegido si termináis el final de la residencia. La evaluación es continua, con periodos de recuperación. En este Real Decreto habla de cómo se recupera cuando es un no apto, recuperable o no recuperable, porque es verdad que es diferente la forma de recuperación. No es habitual, pero pues esto viene descrito ahí, el procedimiento, cómo va, y a veces es una de las preguntas muy excepcionales que nos llegáis a hacer. ¿Qué derechos tiene un residente? Pues obviamente conocer su programa formativo. Cada especialidad tiene un programa formativo específico y ya sabéis que ahí se describen el número de guardias que tenéis que hacer, las competencias que tenéis que adquirir en cada año de formación, y son además bastante antiguos y se están renovando todos. Ya sabéis que el vuestro se está renovando, empezó a renovarse el de Medicina Familiar y Comunitaria, que era el más antiguo, y a partir de ahí pues se han empezado a hacer desde el Ministerio en todos los programas formativos. Tenéis un tutor, tenéis que tener una práctica tutelada, bueno, pues con formación teórica y práctica y un poco siguiendo las normas un poco que se establecen dentro de la institución. El carácter progresivo de la responsabilidad ya sabéis que va increciendo y tenéis que un poco conocer los profesionales de la plantilla para ver pues, si tenéis dudas, pues, a quién preguntar, y desde luego en este periodo tendréis actividad multiprofesional, docente, investigadora, pues todas las facetas se pueden ver pues cubiertas, y depende de la proactividad obviamente del residente para poder bueno, pues para ser más o menos activas. Tenéis el libro del residente, que ya habéis, me imagino, tenido acceso a él, y la evaluación es continua. Tenéis una evaluación anual cada año. Habéis empezado oficialmente el 7,
aunque os incorporasteis 6 y 7, empezasteis oficialmente el 7. La evaluación anual será cada día 6 de cada año hasta el final de la residencia, en el que el último día será el día 6 de mayo de dentro de 4 años, en vuestro caso. Además, con respecto a cuestiones de protección, aquí hablo de la protección que tenéis vosotros como trabajadores, que esto es un tema importante y que bastantes dudas vienen a este respecto. Por un lado, tenéis una protección hacia vuestro ejercicio, es decir, frente a demandas por mala praxis, por X más Y, toda la protección jurídica, civil, os lo da la entidad que os contrata, es decir, por ser trabajadores del SERMAS, del SACIL, del SERGAS, de Andalucía, del sistema de salud andaluz, pues toda la protección está en relación a que tenéis un contrato y a través de ese contrato tenéis una protección jurídica de vuestro ejercicio. Por tanto, toda la actividad que hacéis en vuestra jornada, incluso si imaginaos que un residente se queda después de salir de guardia, o que si después de de una jornada en la que se ha prolongado un quirófano o una jornada que se ha prolongado más de las 3, tenéis un problema con un paciente, toda la actividad estaría protegida. Esto es importante porque cuando os colegiáis, algunos colegios os ofrecen seguros de responsabilidad gratuita. Entonces, eso solo el primer año es el ofrecimiento que os hacen. En teoría no lo necesitáis, pero si queréis hacerlo y queréis probar este año, tened la consideración de, si no queréis continuarlo, daros de baja a tiempo, porque luego se cobran a año completo al principio de cada año. Eso como advertencia por si lo queréis tomar en cuenta. Y con respecto a la necesidad o no, la teoría es que el residente al final es un profesional en formación. Ya veréis que adquirís mucha más responsabilidad de lo que la teoría nos lleva, pero el apoyo de tener un profesional consultor, que es vuestro docente, vuestro tutor o las personas que están contratadas para dar la asistencia y para dar el servicio, en principio, si todo va bien, los últimos responsables, desde luego, no son los residentes, sí, a no ser que sea un residente kamikaze que no hace por preguntar, los residentes son los últimos responsables y no tendrían necesidad de contratar un seguro. Por otro lado, la protección en materia de salud laboral, el servicio en el que os habéis hecho los reconocimientos será vuestro servicio de referencia para cualquier cosa que os pase durante este periodo, que tenga que ver con, por ejemplo, tengo una enfermedad y me tienen que revisar por si puedo hacer jornadas largas tipo guardias, o he tenido un accidente yendo. ¿Sabéis? Los accidentes de trabajo son accidentes que se tienen que llevar a través de salud laboral. Es decir, no es ir al médico de cabecera que te den la baja, no. Si, por ejemplo, me he caído en la consulta o he tenido un accidente yendo a trabajar, son accidentes que tienen una consideración especial y no son bajas comunes, sino que son bajas laborales, que en este caso, pues si hubiera, por ejemplo, una secuela en relación a esa situación, tendría una indemnización. Las guardias y promedio de guardias en este tipo de accidentes laborales se paga, sin embargo en los comunes, aunque tenemos teóricamente el derecho, por el momento no lo pagan proactivamente. Y por otro lado, pues la medicación está incluida, o sea, se consideran diferentes. Por tanto, es importante saber que todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo tiene que ser llevado a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Ya he terminado con la primera parte. ¿Qué tal? ¿Bien? Yo sigo. Sí, muy bien. Nada. Teníamos una pregunta de David. Decía que, hola, una duda. En las comunidades autónomas que no son uniprovinciales, ¿el comité de empresa funciona a nivel de toda la comunidad o por provincia? Funciona por provincias, exactamente. Funciona, nosotros, bueno, yo como he estado dentro de la representación nacional, pues sí, he ido a hacer el comité de empresa de Burgos, el comité de empresa de Segovia, o sea, sí, van por provincias. Las elecciones se van conforme, por ejemplo, los de Toledo lo conformaron hace un año por ahí, así es que os tenéis que informar exactamente.
van por provincia. Y además son muy poquitos. Por ejemplo, en La Rioja necesitaban, creo que eran 10 o por ahí. O sea, quiero decir que el volumen de residentes, al ser menos, pues sois menos también representantes y, bueno, pues es verdad que son comités de empresa que a veces os conocéis todos. Por ejemplo, en Segovia creo que eran 5 o 7. O sea, depende un poco del número de trabajadores. Vale. Tenemos más preguntas. ¿Prefieres contestarlas ahora o al Como final? queráis, porque de hecho es que esto, si lo hacemos súper cómodo para vosotros, mejor, porque el formato es verdad que es como más frío, así que si lo podemos hacer lo más agradable posible, lo que me digáis, o sea, lo que prefiráis, no sé. Vale, pues contestamos ahora unas pocas y luego al final otras. Vale, fenomenal. Vale. María Aurelia pregunta, buenos días, no me he enterado bien de lo de la diferencia de la baja con respecto a los estatuarios. Gracias. La baja laboral con respecto a la baja común, ¿se refiere? Sí, dice que sí. Vale, bueno, pues claro, tú cuando no puedes ir a trabajar hay dos formas de cogerte la baja. Por ejemplo, estás jugando al pádel, te haces un esguince y esa es una baja común. O sea, realmente vas a tu médico de cabecera y te da la baja. Y en esa baja hay unas consideraciones como ha sido en tu tiempo libre en relación a que lo habitual, y en este caso es algo que no debería ser así, por ejemplo, no nos pagan el promedio de guardias durante las bajas en este momento. Aunque tenemos el derecho reconocido a través de los tribunales, no nos lo pagan, tenemos que litigiar. Y, por ejemplo, bajas pequeñas, una gastroenteritis. Tienes una gastroenteritis, te das de baja 3 días o te das de baja una semana porque tienes el COVID, no te pagan el promedio de guardias. En este sentido, la baja común es una baja que te ha pasado algo en tu tiempo libre, teóricamente. Las bajas como accidente de trabajo o como enfermedad profesional son diferentes. Son bajas como consecuencia del trabajo. Por ejemplo, una conjuntivitis adenovírica es una enfermedad profesional de los oftalmólogos. Si un oftalmólogo en su tiempo de trabajo coge una conjuntivitis adenovírica, esa conjuntivitis adenovírica se reconoce como enfermedad profesional y la baja es como enfermedad profesional. ¿Qué consideraciones tiene? Le pagan los fármacos, le pagan el promedio de guardias. Si esa conjuntivitis adenovírica terminara con opacidades corneales, que es una secuela, tendría a lo mejor pues una indemnización asociada a las secuelas que ha producido la enfermedad. Cambia la perspectiva con respecto a esa baja. Esa es la enfermedad profesional, que son un listado de enfermedades que tienen que ver con profesiones concretas. Te he dicho la adenovírica y el oftalmólogo porque es bastante fácil de ver. Y luego, los accidentes de trabajo, que también sería, como si dijéramos, lo contrario a lo que os había dicho de vuestro tiempo libre, es que no es una enfermedad que tenga que ver con tu trabajo, pero te ha pasado algo durante el trabajo. Por ejemplo, estabas dando una charla y había un cable, te has caído y te has hecho un esguince. Pues ese esguince, obviamente, es un accidente de trabajo. O sea, no es una enfermedad profesional, no es una enfermedad que tiene que ver con la profesión porque no está en ese listado, pero es un accidente que te ha pasado en tu tiempo laboral. O, por ejemplo, los accidentes in itinere, que son los que se producen cuando vas hacia el trabajo o cuando vuelves del trabajo. Por ejemplo, tienes un accidente con el coche volviendo de una guardia. Pues esa baja es un accidente de trabajo y la consideración obviamente es la misma. Y si tuvieras una secuela, también tendrías una indemnización, tienes el promedio de guardias, pagan los fármacos, o sea, hay una consideración especial porque es una enfermedad o un accidente que has tenido durante tu jornada laboral. Esa es la diferencia. Entonces, eso es importante que lo tengáis en cuenta porque a algunos residentes les ha pasado, por ejemplo, me pasó con un residente en el 12 de octubre, moviendo a un paciente, se hizo una lesión en el hombro. Entonces, él no lo sabía, fue a su médico de cabecera y le dieron la baja. Cuando, hablando con él, le digo, no, es que esto tenía que haber sido reconocido como accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo, cuando pasa un tiempo, caducan, o sea, ya no lo puedes reclamar. Entonces, es importante que cuando tengáis un problema, sepáis cómo vehiculizarlo, por eso os lo explico, que si tiene que ver, si ha tenido que ver el accidente con vuestra actividad laboral, por ejemplo, el COVID, que se cogió durante el periodo de la pandemia,
se reconoce de una forma diferente a ahora que el COVID lo puedes coger en cualquier ámbito en tu tiempo libre. Entonces, no puedes relacionar si se ha cogido o no durante el periodo de trabajo. Sin embargo, en la pandemia era claro, porque nadie salía, excepto en su actividad laboral. Por tanto, todos los cuadros de COVID en profesionales sanitarios eran accidentes de trabajo, obviamente, incluso enfermedad profesional, porque realmente era una enfermedad que solo, exclusivamente te estabas exponiendo en tu jornada laboral porque no había actividad. ¿Está bien? ¿Lo habéis entendido? Sí. Vale. Lo que ha dicho María Aurelia, si queréis, leo este comentario y ya continuamos y lo dejamos para el final las siguientes preguntas. Fenomenal. Dice, en resumen, solo nos perjudica con respecto a los estatuarios, las bajas laborales y bajas por enfermedad común. Los comunes no nos pagan el prorrateo de guardias, las laborales, si es igual, ¿es así? Con respecto a es que todos los residentes sois laborales. Es que todos los residentes son laborales, en este caso. O sea, los estatutarios somos los adjuntos. Entonces, con respecto a ser laboral o no, todos los residentes, como veis, el contrato que tenéis es un contrato laboral, que es lo que firmáis al principio y se renueva cada año si habéis superado todo el contenido docente. Entonces, en vuestro caso, no llegaréis a ser estatutarios hasta que finalicéis la residencia. Cuando ya sois especialistas, es verdad que sí hay dos opciones, que te contraten como estatutario, que somos todos, o que te contraten como laboral. Pero eso, lo habitual es que sean las privadas, porque ya en el sistema público hay muy poco laborales. Y los laborales tienen unas consideraciones diferentes. Pero es verdad que si esa es la pregunta en relación a estatutarios laborales, en vuestro caso sois todos laborales, todos. Da igual en qué régimen, en qué centro, lo que yo os decía de condiciones laborales que tenéis cuando entráis en los centros es si el centro es privado y tiene un convenio y vosotros os tenéis que acoger a ese convenio. Pero vuestro contrato no cambia independientemente de dónde estéis contratados en toda España. O sea, sois todos laborales. Vale. ¿Habrá quedado claro? Eso es que a lo mejor, como he dicho, lo de los estatutarios era por las normas que a veces se os aplican a los residentes, pero no tiene nada que ver con vuestro contrato. Vosotros sois todos de esa condición laboral. Vale, genial. Pues, si hay alguna duda, es que es verdad que esto, si obviamente siendo R1 es bastante, a veces los términos un poco complicado entenderlos. Entonces, cualquier duda, por favor, no os quedéis con la duda y me lo comentáis, y si no lo he respondido bien o no iba por ahí la pregunta. Y yo encantadísima, vaya. Perfecto, pues si te parece continuamos. Quedan 2 preguntas pendientes que respondemos al final. Perfecto. Pues bueno, con respecto a los deberes que tenéis los residentes, en principio ya sabéis lo de la incompatibilidad. Firmáis un contrato de exclusividad con el centro y es importante saber qué cláusula firmáis, porque en cada centro la restricción de esa cláusula varía bastante. Nosotros hemos revisado hasta 5 hospitales diferentes y la cláusula de incompatibilidad es más o menos restrictiva. Y en este sentido os lo digo porque hay algunos que quieren hacer alguna actividad y en teoría, aunque no se puede, depende de lo restrictiva que sea vuestra cláusula y de lo que queráis hacer, o si queréis dar una clase puntual no va a haber problema, pero si queréis firmar un contrato ahí va a haber más dificultades. Pero sí os explico esto porque también es una de las preguntas más frecuentes en relación a la incompatibilidad, si puedo trabajar o no. Y ha habido preguntas, yo os digo así, preguntas que he tenido en centros. Una me dijo, es que me han cogido para hacer un anuncio, ¿no? Pues hombre, para un anuncio que es algo muy puntual, obviamente no hay problema porque sería una cuestión muy, muy puntual, sino no es lo mismo si se hace un contrato que ya, bueno, pues en este caso estaríais incumpliendo la cláusula y habría consecuencias a este respecto, y por eso lo habitual es que nuestros abogados, porque cuando hay una pregunta muy concreta, lo habitual es que os derivemos a ellos, los abogados siempre os dan la respuesta más conservadora por el riesgo que conlleva el hecho de que, bueno, de alguna forma os pillaran haciendo otra actividad después de haber firmado esta cláusula, estaríais incumpliendo vuestro contrato. Bueno, tenéis que seguir las instrucciones, obviamente, bueno, y conocer pues, los reglamentos y los derechos de los pacientes, que es lo que os decía que iréis aprendiendo progresivamente.
Los deberes del MIR en relación a la prestación de los servicios, pues obviamente tiene que ser de una forma racional porque los recursos son limitados, como todos sabemos, y hay que prestarlos pues nosotros personalmente, cosa obvia y natural. Así es que esos son vuestros deberes, por tanto, fáciles de ver. Y luego, con respecto a la jornada y los descansos, en el Real Decreto habla de la norma general, pero que sí es algo que tenéis que tener en cuenta porque sí que en algunos centros, en base al desconocimiento, a veces los residentes, pues un poco pues con la inercia de ser estudiante, tú sigues haciendo horas aquí como si fueran gratis y no. Ahora estáis contratados y las horas tienen un precio y los tiempos tienen un precio y los derechos que tenéis son derechos laborales, o sea, ya no es la situación previa en la que, bueno, teníais pues una situación como estudiantes pues de formación exclusivamente, ahora es formación y laboral. Entonces, el descanso es continuo entre jornadas, o sea, el descanso entre jornadas tiene que ser de 12 horas. O sea, tú terminas una guardia y hasta el día siguiente, teóricamente, no tienes que ir a trabajar. Esto es porque es obligatorio el descansar las guardias para la seguridad y tanto del paciente como del profesional. Tenéis los mismos permisos, licencias y vacaciones que el resto de profesionales. Aquí, este documento, que es el de arriba, es el documento que tenéis que tener de vuestra comunidad autónoma, que lo tenéis que solicitar a vuestro sindicato médico o a los otros residentes del comité de empresa para que os den. Porque este documento es importante, tiene que ver con todos los días de los que disponéis. Y yo, por ejemplo, cuando era residente no lo conocía. Hay un día para la mudanza. Yo me mudé 2 veces de residente, nunca lo cogí, no lo sabía. O sea, lo que no sepáis, lo habitual, porque es que la información es un bien muy, muy valioso. Entonces, en el momento en el que no la tienes, vas perdiendo cosas. Entonces, si por ejemplo hay un familiar de primer grado que desafortunadamente fallece o hay un familiar que tiene una enfermedad o una intervención quirúrgica de un abuelo, tenéis unos derechos en relación a días que es importante tener en cuenta para que lo solicitéis, porque si no, pues iréis pasando por muchas situaciones en las que no sepáis que tenéis derecho a días. Además, ahí se describe cómo se cogen las vacaciones, todo lo que tiene que ver con la lactancia, cómo se coge acumulada. Las residentes que tengan embarazos durante este periodo sabrán cuáles son las normas y, bueno, pues hay que tenerlo siempre muy presente. Es como nuestra Biblia en relación a días. Las jornadas máximas semanales hasta este momento en el Estatuto Marco dice que son 48 horas semanales en promedio de 6 meses, o sea que con 3-4 guardias estamos en los máximos. Los programas formativos siempre tienen una horquilla, ¿no? Que te dicen pues de 3 a 5 guardias, de 4 a 6 guardias, pues teóricamente si está en una horquilla de 4 o 6 guardias y las 48 horas semanales en promedio de 6 meses las copáis con 4 guardias, pues no hay necesidad de hacer 6. Lo que veréis es que se están haciendo 6 para cubrir todos los huecos, porque el residente parece personal imprescindible. Y es verdad que ahora mismo es personal imprescindible, pero no debería serlo, porque el residente es un médico en formación o un farmacéutico en formación, un profesional que no es parte de la plantilla, que no está contratado para dar asistencia, que la da secundariamente a su labor formativa, porque uno no puede operar una apendicitis, no puede aprender a operarla sin hacerlo in situ, pero realmente es algo que no debería ser una figura que no debería ser de tal necesidad. Entonces, ciertamente os lo explico para que veáis luego cuál es la realidad y esto es la situación ideal que debería darse y que hay que reivindicar para que se dé, porque la sobrecarga que sufren los residentes, el burnout, todos los estudios que tenemos es algo que no debería pasar porque precisamente el médico en formación, el enfermero en formación, son profesionales que tienen que formarse. Entonces, en una situación, unas condiciones como esas, no se van a formar adecuadamente y los profesionales del futuro no los podemos ya poner a estresarlo, o sea, no podemos meterles el estrés que no les corresponde porque, claro, al final pues pasan muchas cosas que no deberían pasar, como abandonos de residencia, etcétera, que, bueno, pues no, son cosas que no agradan a nadie y tenéis que conocer.
Y luego, con respecto a una jornada especial que tenéis, es la jornada de 12 horas, que es una jornada solo y específicamente para el residente. El objetivo que tiene esta jornada es que no cojáis tiempos como excedencias, como reducciones de jornada, para no hacer stop durante la residencia y que podáis formaros de forma continua y la forma teóricamente más óptima, porque bueno, pues hacer stops muy largos pues podría alterar la calidad de la formación, y estas jornadas especiales máximas de 12 horas se dan especialmente para conciliar, para el embarazo, los cuidados de familiares cuando no pueden o no tienen una actividad retribuida y cuando hay hijos sin custodia compartida. Cuando se solicita se da, porque realmente las excedencias por cuidados de hijos, pues ya sabéis que pueden llegar hasta 3 años, o sea, pues ya claro, es separarse mucho del periodo de formación y en este caso de la calidad final. Disculpa si la que te interrumpa. Nos habían preguntado si este documento nos lo podrías proporcionar o decir dónde está para que lo consulten. ¿El de permisos, licencias y vacaciones? Sí, creo que sí. Sí, pues os lo paso, claro. Vale, El de Madrid os lo paso, vamos, hoy sin falta, incluso con algunas cosas que seguramente os parezcan interesantes, y esa sería la información básica para que tengáis lo más importante y bueno, y nuestros contactos por si necesitáis cualquier duda, porque nosotros tenemos luego dudas que no tienen a lo mejor que ver con eso, que nos podéis consultar directamente. O sea, fenomenal. Vale, genial. Bueno, y luego con respecto a las nóminas, las retribuciones, que es lo que también viene en el documento. Todos los residentes de España tenéis 3 conceptos en las nóminas: sueldo base, complemento de grado y las guardias. Esos son los 3 conceptos que tenéis en las nóminas. El sueldo base depende del orden de nóminas de la comunidad autónoma, de la orden de nóminas. En este caso ahora han subido a todos un 1% y van a subir ahora un 2,5%, que ya lo habréis visto por ahí. Entonces, en este momento, nuestro sueldo base es 1.300,88. Os digo nuestro sueldo base porque todos los médicos, a ver, aquí ¿hay enfermeros en la sala? En principio no, son residentes todos de... Me dicen, vale, es que claro, voy a los hospitales, hay enfermeros y si digo esto, no es. Lo digo porque el sueldo base del A1, es que lo digo porque los enfermeros son A2. Entonces, no por nada, sino porque no iba a decir el dato para ellos, entonces lo tenía que mirar. Todos los médicos somos A1, tanto los adjuntos como los residentes, y por tanto, nuestro sueldo base son, en este momento, 1.300,88, para todos, todos. Es verdad que los hospitales privados tienen otro sueldo base porque son otras retribuciones y otras normas, y el Hospital de la Defensa, también el Hospital Gómez Ulla, tiene otro sueldo base, pero en este caso todos los que estáis en esta sala sois A1, como yo, y cobramos 1.300,88 euros de sueldo base. Y luego el complemento de grado es un complemento que se va sumando a cada año de formación según el grado de responsabilidad que vais adquiriendo. Teóricamente de R1 es 0, pero en Madrid no, porque en 2020 los residentes hicieron una huelga y por tanto consiguieron que el sueldo base fuera, o sea, que el complemento de grado fuera el concepto que tenían más 120 euros más. Por tanto, de R1 ya para empezar, ahora con la inflación y todo, ya son 128 desde 2020, pero todos tienen desde R1 a R5 más 120, en este caso ahora 128 euros más. Por tanto, el R1 en Madrid, por ejemplo, tiene 1.388 más 128 y pico de sueldo base más complemento de grado. Y a eso habría que sumarle todas las guardias que hacéis. Y luego en enero, o sea, en diciembre y en junio tenéis las pagas extras. Entonces, en este momento, a día de hoy, ya habréis recibido todos la paga extra de este mes de junio. Y os explico cómo va el concepto también porque es una pregunta que nos han preguntado muchísimo. O sea, la paga extra de junio es lo que se genera de trabajar de diciembre a mayo. Y la paga extra de diciembre es lo que se genera de trabajar de junio, o sea, de junio exactamente a noviembre. ¿Vale? Entonces, vosotros os habéis integrado en el sistema el día 7 de mayo hasta el 31
de mayo, tenéis 25 días. Por tanto, vuestra paga extra no son los 184 días que van desde diciembre a mayo, sino lo que os corresponde es la paga extra de vuestro periodo de trabajo, que es del 7 de mayo hasta el final de mayo, que son 25 días. Por tanto, vuestra paga extra, en vez de 1.416,76 euros, que es del R1, es 194,41. Esa es vuestra paga extra, que es la parte proporcional de los 25 días que habéis trabajado. Es que os lo digo porque me están preguntando un montón que si, como pone en el documento, que la paga extra es el sueldo base más el complemento de grado, pues decía la gente que el sueldo base es sueldo base, sí, pero claro, el sueldo base y complemento de grado es el montante de la paga extra, pero la paga extra corresponde a un periodo, si has trabajado, si no has trabajado, pues se va reduciendo en proporción a los días que has trabajado, hasta en vuestro caso, que son 25 días, pues casi 200 euros de paga extra. Este es el documento de 2023. Esta es la orden de nóminas de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Cada comunidad autónoma tiene su orden de nóminas. Entonces, esta es de la Comunidad de Madrid. Es de 2023 porque no se ha actualizado esta orden de nóminas y se siguen haciendo subidas, porque había subidas pendientes. Entonces, esto que hay aquí corresponde en este momento exactamente, si le sumáis un 1% más a los conceptos que son ahora. Por ejemplo, este 1.416 es en su momento, pero ahora mismo no son 1.416, son 1.430 y pico o algo así, ¿sabéis? O sea, tenéis que sumar un 1% a todos estos conceptos para dar con los conceptos de ahora. Y como sabéis, este mes van a subir un 2% también a todos los empleados públicos. Entonces, os hablo de todos los que estáis en sistema público, que en este caso de preventiva sois todos. Entonces, en este caso, tendríais ahora el 1% que hay en estas nóminas, pues a partir de la nómina que viene va a ser un 2% más y además que lo pagan de carácter retroactivo desde enero. O sea que ahora va a haber un poco lío con los conceptos. Si tenéis dudas, no os preguntáis, porque la única orden de nóminas que está publicada en este momento es la del año pasado, que no la han modificado porque hay muchos conceptos todavía pendientes de subir. Entonces, en total, finalmente tendremos un 3% más que esto. Y teóricamente hasta un 0,5 más por la inflación. ¿Os habéis enterado de esto? Es que estos son números, pero me parece como útil. Cualquier cosa nos decís, porque ciertamente estos conceptos nos van a coincidir, pero como va a salir más, pues bueno, pero que sea un 1% y luego después un 3%. Y luego hay otras cosas en el documento que tiene que ver pues con cosas que a mí me parece que también, si os da por leeros el documento, el 1146-2006, que os lo mandaré junto con lo de permisos, licencias y vacaciones. Si os da por leerlo, que es muy sencillo, pues veréis que se describe cómo se hacen las rotaciones externas, el tema del régimen disciplinario, pues si hay falta grave, leve, pues ya sabéis, las ausencias sin justificar son faltas que son leves, dependiendo del número, hasta que pueden ser graves. Bueno, pues un poco pues están descritas condicionantes. Lo de las rotaciones externas es algo que yo durante la residencia no conocí, no aproveché. Vosotros ya sabéis que ya tenéis mucho tour, pero es verdad que con residentes de preventiva alguna vez me han preguntado cuestiones sobre rotaciones externas y bueno, es algo que vosotros aprovecháis mucho, por tanto yo sí os recomiendo que reviséis. Y luego, con respecto a este último Real Decreto, que me centro en lo más importante, que es el tema de la supervisión. Como sabéis, de R1 está totalmente acotado y tiene el residente de primer año que está supervisado en todo momento en presencia física para todos los documentos, las altas, las bajas, y a partir de ahí, pues el carácter de supervisión va un poco pues decreciendo, o sea, no... Depende también de la proactividad del residente, pero ya aquí ya no está fijado como tal. Y aunque el R1 sí que está claro, pues de R2, R3, pues bueno, ya el nivel de independencia de cada residente pues puede ser un poco diferente. Y luego hay unas zonas donde hay gran tránsito de profesionales, de pacientes, etcétera, como las urgencias, que a veces tienen protocolos escritos específicos de supervisión. Es decir, que ahí pues el R2 está aquí y hace estas funciones, el R3, o sea, es importante también saber que en algunas áreas concretas en las que hay protocolos específicos de supervisión
en los que se define muy bien qué hace el R2, el R3, el R4, por la importancia que tiene dejarlo bien por escrito cuáles son las competencias de cada año de formación. Yo me refiero pues, en esas áreas como las urgencias donde más pues, lío hay. Y luego tenéis la posibilidad de evaluar, pero hasta desde 2015 no hay auditorías para garantizar la mejor calidad de formación y creo que se van a reanudar, pero es algo que es importante porque es verdad que hay algunos residentes que se quejan y esto creo que, pues que las auditorías docentes tendrían que formar una parte muy importante de la evaluación y control y garantía de calidad de los centros y de la calidad y de la formación. Con respecto a la supervisión traigo esto, que es de 2018, pero lo traigo un poco pues, para que os impacte porque desafortunadamente pasa. O sea, hay en algún momento que ocurre y bueno, pues es por eso por lo que nosotros siempre os damos pues un poco la guía o las nociones más importantes para que nos veáis en una situación como esta, que es el tema de pues, verte ya envuelto en una condena penal. Es una residente de primer año, fue en Castilla y León y la verdad es que bueno, pues aquí estaba claro, el R1 no tiene que dar altas, dio un alta, la paciente falleció, la denunciaron y claro, aquí lo que ha fallado obviamente es el sistema, porque si la R1 se ha visto dando un alta es porque el sistema ha fallado y una responsabilidad patrimonial y esta situación no se debería haber dado. Entonces es por eso por lo que, bueno, pues tenéis a veces un poco pues, que proactivamente preguntar porque las situaciones de la actividad y con la afluencia de gente, de pacientes, etcétera, pues bueno, a veces tenéis que estar lidiando con situaciones que no os corresponden. Los servicios de prevención ya os lo he contado, todo lo que tenga que ver con adaptaciones de puesto de trabajo. Imagínate un residente migrañoso que tiene problemas para hacer guardias, pues a lo mejor tiene que ir al servicio de prevención para que le adapten el puesto porque no puede hacer un número de horas porque le genera un brote de migraña. O si se queda una residente embarazada, hay que adaptar el puesto. Lo habitual es que tengan que llevar el planning de las rotaciones cuando van al servicio de prevención para si hay que quitar alguna rotación y pues eso, sustituir por otra durante el periodo del embarazo o cuando hay que quitar las guardias, la exención de guardias durante el embarazo, que sabéis que está contraindicado hacer noches y turnos prolongados. Y bueno, pues esto es un poco, y luego hay protocolos sobre los residuos, el manejo de metotrexato, los residuos orgánicos, no orgánicos, lavado de manos, agresiones. Bueno, vosotros que sois preventivistas os lo sabéis todo. Bueno, agresiones es algo que el protocolo de conflictos internos es algo que también es un protocolo importante porque hay a veces problemas pues, interpersonales en los centros y que desafortunadamente hay que utilizar protocolos para ver cuáles son las soluciones hacia esa situación de mal clima laboral. Y bueno, y tenéis también delegados de prevención a vuestra disposición. Los lugares de descanso, pues obviamente pues con dignidad porque la realidad es obtusa y la realidad del COVID fue esta, lugares que no había ni ventilación ni nada. Y bueno, hace unos años, que por eso empezamos, nosotros esto lo hacemos desde 2018 más o menos, 2017, porque hicimos una encuesta a ver cuál era la situación de los hospitales y nos dimos cuenta que la situación de los hospitales con respecto a los residentes era realmente en contra de todo lo que os he contado de la normativa. O sea, no hacían descansos obligatorios, hacían 6-7 guardias al mes, o sea, un número de guardias que estaba muy fuera de los máximos legales. Entonces, ese es el motivo por el que nosotros, a partir del inicio de la residencia, en vuestra inmersión, queremos que tengáis esta información para que no ocurran cosas que ya os he ido contando y que les llevaron a los residentes, por ejemplo, a esta huelga en 2020 por todo lo que tenía que ver con los contagios durante el COVID. Esto fue en 2020, justo después de salir de la pandemia. Los contagios del COVID fueron aplastantes en esos lugares, en esos cuartos, donde se compartían las sábanas. O sea, yo he dormido en sábanas calientes porque en el 12 de octubre salía uno de la cama, entraba otro. Imaginaos en el COVID la gravedad de esta situación. Y eso llevó pues eso, a una situación de huelga en puro verano, en julio. Empezó el 13 de julio, terminó el 10 de agosto.
Y bueno, en Madrid, por ejemplo, es verdad que llevó a mejoras, sobre todo salariales, porque esas fueron inmediatas, y las de formación se dejaron muy en el olvido y todavía están coleando. Las salariales es que se firman en el momento, entonces la paga extra, por ejemplo, no sé si habéis visto el vídeo que hemos publicado del recorte de paga extra, todos los médicos en España tenemos recorte, médicos y todos los funcionarios públicos, no voy a decir solo los médicos, todos los empleados públicos tenemos la paga extra partida, o sea, cobramos la mitad, y sin embargo los residentes a través de esa huelga conseguisteis que os completaran la paga extra, vosotros tenéis la paga extra completa. Y además el complemento de residencia, ya os digo que desde R1, en el caso de Madrid, se paga y no en todas las comunidades tenéis complemento de grado a partir de R1. En relación a cuestiones formativas, se pedían 15 días de formación al año que nunca se consiguieron, y desde luego que los cursos entren en la jornada, que eso sí está en el documento, que aquí tenéis el documento. Y también se consiguió algo, bueno, que es un avance enorme. Bueno, un avance enorme es todo, porque yo, por ejemplo, no descansaba nadie las guardias, yo descansaba las guardias de residente porque yo me veía incapaz de subir a Sin embargo, las guardias no se descansan desde hace tanto tiempo a través de una normativa. Pues aquí conseguimos que se descansaran incluso los sábados. Y además ya no solo a nivel de los residentes, a nivel de los adjuntos. Y además lo llevamos a nivel nacional y hay una sentencia judicial que todos los residentes tienen que descansar las guardias de sábado el lunes. Nuestro leitmotiv es la información, información, información. Hacemos vídeos de Twitter, tenemos en Instagram la cuenta que se llama Amits Médicos, que os recomiendo seguir, porque hacemos vídeos de menos de 40 segundos que creo que tienen bastante información sobre derechos laborales o cosas que tienen que ver con cualquier etapa, y en este caso muchas de las cosas os interesan porque son orientadas a residentes. Y hay otras como las guardias localizadas, en los listados de incidencias, que aunque están dirigidas a todos, ya sabéis que ya veréis que de residentes también algunos, no sé si en preventiva, seguro que aquí a lo mejor hay más control, pero que seguro que os veréis identificados. Y bueno, pues hay un grupo de WhatsApp aquí en Madrid y bueno, hemos hecho acuerdos de colaboración, ahí está Antonio con el CEM, que bueno, ya lo hemos ampliado IMSA, hemos ampliado médicos españoles en Europa, en Estados Unidos, o sea, tenemos mucho acuerdo de colaboración, y yo por mi parte no tengo nada más que decir, que es una etapa fantástica, que nuestros contactos son estos, aquí tenéis mi correo personal por cualquier cosa, este es el correo general y estos son nuestros números de secretaría. Y luego sí, de verdad os recomiendo lo del Instagram, o sea, se llama Instagram Amits Médicos, para que lo sigáis, y cualquier cosa que... Bueno, y aquí tengo yo el Twitter también. O sea, es que lo que hacemos aquí en estos foros principalmente es compartir información, por eso yo os lo traigo. Y yo por mi parte nada más. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, porque me parece fundamental. Recuerdo la charla que nos diste en nuestro hospital, en el Clínico San Carlos, y me dio como una visión general de los derechos. Y luego sí que es cierto que conforme fue pasando la residencia, como que no hubo más refuerzo, entonces la charla que diste fue como genial. Y es algo que parece que son un secreto los derechos de los residentes, y es una parte esencial que los residentes y las residentes tienen que conocer. Así que muchísimas gracias. Vamos contestando las preguntas. Son muchísimas, así que lo que podemos hacer es, las que se queden sin contestar, escribirnos al correo de formación y nosotros se las pasamos a Sheila y las contestamos en bloque. También nos han pedido la presentación, que si te parece, mandamos la presentación y todas las preguntas y vamos por orden. Preguntaban de la pregunta anterior, de lo de las comunidades que no son uniprovinciales, ¿dónde se puede consultar eso? Porque no le suena, a Miquel no le suena que Vizcaya haya. Bueno, pues eso lo tenéis que preguntar este es el Sindicato Médico de Euskadi, entonces lo tenéis que preguntar al Sindicato Médico de Euskadi y ellos os responderán, porque puede pasar
que si el sindicato no ha promovido el comité de empresa, que es lo que pasaba antes, ya os digo, en Madrid, puede pasar que a lo mejor no haya, no lo sé, pero me gustaría que eso lo comprobarais y si de alguna forma no hay, en las próximas elecciones os presentéis, porque lo importante es que esté. Y si no está, tenéis todo que vehiculizarlo con los adjuntos. Y es importante que vosotros tengáis vuestra autonomía. Así es que lo pregunte. Perfecto. También preguntaba Daniel que en el caso de las vacaciones solo se recibe el sueldo base, ¿no hay tampoco un promedio de las guardias? Sí, se recibe el promedio de guardias. Sí, se recibe. Exactamente. No. Es el sueldo base. Vuestras nóminas todos los meses va a ser sueldo base, complemento de grado y las guardias. En el mes de vacaciones, promedio de guardias. Y luego, en junio y en diciembre, paga extra, además. Vale. Cristian preguntaba, igual que hay un máximo de 7 guardias, que sé que las hay con más, ¿hay un mínimo que podamos realizar? Lo digo en el contexto de que me han informado de que solo podemos hacer 6 al mes. Hablo de max, tarde de 15 a 22 horas, no de guardias de puerta de urgencia. No sé si están contempladas igual. Claro, no, a ver, es que no están contempladas igual. Es que por un lado, si son guardias de 24 horas, nos topamos con los máximos de 48 horas semanales. O sea, con 3 o 4 guardias es que no sale la media, nos pasamos de guardias. Entonces, cuando son de 24 horas, obviamente con 3, 4 no podemos hacer más. En el Real Decreto dice que hay un máximo de 7 guardias aceptado. Pero claro, esto es obsoleto si nos referimos a las guardias de 24 horas y en vuestro caso, si os referís a las guardias de 5 horas, tendríais más margen, porque si son de 3 a 8, ¿no? ¿Has dicho que son? ¿Son de 3 a 8 o 5 horas? Bueno, en este caso era de 3 a 10, depende del Bueno, hospital. de 3 a 10, que son 7 horas, pues claro, o sea, para llegar a las 48 horas semanales podríais hacer más de 7 porque habría que sumar cuántos días. O sea, que en principio, obviamente, lo que tiene que ver con el máximo es más el número de horas efectivas. Por eso es muy importante que los médicos nos acostumbremos a recontar la jornada. A ver cuántas horas llevo, porque las enfermeras ya veis que vais siempre con sus libretas. Los médicos somos más desastre para esto. Entonces, claro, a veces hacemos guardias y guardias y estamos muy por encima de los límites legales. Si son de 12 horas o de 24, bueno, de 17 también, que son muchas menos, y si son de 5, obviamente tendremos más posibilidades y que el Real Decreto limite a 7. En este caso, si no has llegado a 48 horas semanales, ¿por qué no puedes hacer más? O sea, habría que verlo. O sea, no hay problema, yo creo. Vale. Luego hay una pregunta que creo que has contestado, si la subida salarial del 2,5% para empleados públicos entran en vigor en julio. Que entran en vigor en julio nos incluyen también a los residentes. Sí, incluye a todos. Tenemos ya una subida del 1% y la del 2,5%. El mes que viene entra solo el 2%, porque el 0,5% es a final del año. Si no se ha subido, o sea, es que todo tiene sus connotaciones. En la noticia decían que era posible que lo hicieran todo, el 2,5%, pero es posible que solo suban el 2% y luego a final de año suban el 0,5%. Pero el carácter es retroactivo. Da igual cuando lo paguen, lo van a pagar en julio teóricamente, pero el hecho es que va desde enero. O sea, tiene que pagar toda esa subida de estos meses que no se ha pagado hasta el mes que entra y a partir de ahí se empiece a pagar. O sea, que es una subida que tiene el carácter desde enero. O sea, la pagan en julio, pero da igual, es de enero la subida. Vale. Y luego otras preguntas creo que ya han sido contestadas. Y Miquel dice, en cuanto a las pagas extra, en la instrucción de Euskadi del 2023 pone que son 885,20 por cada paga, inferior al sueldo base. Me consta que hubo alguna reclamación por vía judicial. ¿Sabrías decirme algo sobre ello? Bueno, deciros, todos los empleados públicos en 2010 nos recortan la paga extra un 45%. Además es que tenemos un vídeo, os lo voy a mandar el vídeo para que lo veáis. El 45% a todos los empleados públicos. Entonces, en el caso de muchas comunidades, residentes siguen con ese recorte. Por ejemplo, en Madrid nuestra paga extra ya son de R1, te digo, 1.430 y pico, o 1.440 y pico. O sea, quiero decir, muy por encima de lo que dice el compañero de esta comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque en el caso de Euskadi
sigue recortada la paga extra. Los residentes aquí consiguieron a través de la huelga que se completara, pero en el caso suyo es ese el concepto. Entonces, en vuestro caso, que si es 800 y pico la paga extra, tendréis que calcular qué corresponde de paga extra en estos 25 días que habéis trabajado en mayo. Esa es la pregunta realmente. Os lo he respondido así. Si estamos de baja, toca recuperar el tiempo. Empezar de nuevo. He respondido la pregunta que me decían. Eso es lo que quería saber. ¿Por qué está a 800 y pico? Yo creo que sí. Sí, o sea, si no que nos diga si no, Miquel. dime, pero el problema que tenéis en algunas comunidades es que todavía estáis con el recorte de los adjuntos. Sin embargo, en Madrid se consiguió rectificar, pero los adjuntos, deciros que seguimos con el recorte del 45% de la paga extra. Mira, dice, la pregunta realmente era sobre si sabes de alguna sentencia que obliga a subirla. No, sentencias no. No, sentencias no. Porque si eso pone en la orden de nóminas, tienen que cumplir la orden de nóminas. Otra cosa es que se rectifique la orden de nóminas, como hicieron aquí, a través de una huelga, que se hizo una rectificación en Hacienda y a partir de la rectificación, la orden, o sea, ellos se ajustan a lo que a lo que pone en los documentos que nos tienen que pagar. De todas formas, si hay alguna vía judicial que el sindicato de Euskadi ve posible, pues o la queréis plantear para consultar a los abogados, consultadlo. Pero en Madrid ya os digo que no se pudo completar y de hecho ahora lo tenemos en litigios con los adjuntos y por el momento está, o sea, no os puedo decir que hay una sentencia que ya dice que se va a pagar, porque unas se van ganando en primera instancia, otras no, y como esto tiene evolución, por el momento no hay una sentencia que diga que nos lo tienen que pagar. Así es que esta es la situación. Vale. Ya ves, está bien. Contestamos un par de preguntas más. Vale. La de María y luego Mariano, que tiene levantada la mano. Si estamos de baja, ¿cuándo toca recuperar el tiempo de baja o empezar de nuevo? Vale, eso está en el segundo Real Decreto, en el 183/2008, os mando los dos. A partir de 3 meses de baja, que es lo que pone en el Real Decreto es por ausencia justificada de más de un 25%, o sea, de 3 meses, se debe de hacer, vamos, te hacen recuperar ese tiempo o incluso un tiempo superior. Eso es porque te dan un no apto recuperable y a partir de ese no apto la comisión de docencia determina cuánto tiempo tenéis que recuperar. Pero vamos, sería a partir de 3 meses. Hay dos situaciones en las que te pueden dar un no apto. No apto porque no adquieres los conocimientos y el no apto recuperable es que te hacen recuperar. Y el no apto recuperable por ausencia, que es que más de 3 meses de baja se considera un no apto recuperable y te prorrogan la residencia esos meses. Si son 3, si son 2, si es 1, pues lo que sea, lo que decida la comisión de docencia. Y entonces, en vez de terminar en mayo, pues terminarías en octubre, porque ya se van retrasando cada año el periodo de finalización. Vale, y bueno, María no tenía levantada la mano, pero la ha bajado, así que ha preguntado Christopher, ¿la paga extra solo cuenta los 25 días de mayo o el mes de junio también? No, 25 días de mayo. El mes de junio entra en la paga extra de diciembre. De diciembre, o sea, de junio a noviembre, la paga extra de diciembre. Y la paga extra de junio es de diciembre a mayo. Entonces, el mes en el que ya estamos, que es junio, ya entra la paga extra de diciembre, porque en este mes ya nos pagan lo anterior, hasta mayo. Por eso son solo los 25 días. Vale, genial. Bueno, Antonio estaba pasando documentos del BOE y también de la Comunidad de Madrid. Ah, sí, bueno, Antonio, es que, ¿qué digo yo? Antonio lo tiene todo. Sí. Es que, ¿qué hago? Es que yo... ¿Cierto? Pero bueno, pues nada, pues muchísimas gracias de nuevo. Me ha encantado personalmente y yo creo que al resto de residentes igual. Y muchísimas gracias por participar, que sé que todos los años participas en este curso. Y nada más, solo agradecértelo y poco más. Gracias. Bueno, posiblemente sea el único contacto que tengáis con el mundo laboral así, es que cualquier duda vengáis vosotros proactivamente, o sea, no os cortéis, venid, porque los docentes no tienen la información, a veces os dan información errónea que os da la posibilidad de incluso equivocaros en la decisión y eso es importante que nos tengáis como referentes, o sea, todo lo que me pase en relación a condiciones laborales, no vamos a poder acceder directamente a deciros cómo vais, por tanto tendréis que venir vosotros y como decías tú, ¿no? En el clínico, ¿no? Pues ya nunca más ha habido oportunidad y esta pues es la de bienvenida y aquí estamos.
Pues muchísimas gracias. Quedamos en que todas las preguntas que hagáis se las pasaremos y en pasar la presentación. Muchísimas gracias, Sheila. Bueno, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.